Hola chicos, ¿ya volvieron? Chicos, Sí, doctora. ya estamos otra vez. Ya se ve, ¿no? Mi escritorio. Listo. Ya se ve, ¿no? El escritorio, chicos. Sí, doctora. Ya. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro otro capítulo dentro del primer tema. Y es la ley 3131. Bueno, la anterior clase que habíamos visto les había dicho, ¿no? De que la parte legal o la sociedad siempre ha querido que tengamos un marco legal en el cual podamos mantenernos, ¿no? Podamos actuar. La ley que va a regir en nuestro país para nosotros, para toda la parte médica, es la ley 3131. Bueno, esta ley va a tener el objeto de regular el ejercicio profesional, donde en todos los lugares donde actuemos como médicos. No importa si estamos en la parte privada, en la parte de los seguros, en la parte estatal o en los de convenio. Todo lugar donde el médico actúe a nivel de Bolivia va a estar sujeto, pues, a esta ley. La ley también nos marca de que cuando actuemos, ya sea como internos, residentes o médicos ya egresados, la ley nos dice de que tenemos que asumir distintos tipos de responsabilidades. Así, por ejemplo, el interno es una persona que está en formación. Ustedes ya pronto van a ser internos. Por lo tanto, son gente que está todavía en preparación y bajo la guarda o bajo la supervisión de lo que son los médicos residentes, los médicos de planta o el jefe médico. Por lo tanto, la ley indica de que al ser una persona en formación, no va a tener responsabilidad ni penal ni civil. Por lo tanto, ¿qué tipo de responsabilidad le quedará al interno? Chicos, ¿qué responsabilidad le queda al interno? ¿O cuál de las tres responsabilidades le va a caer al interno?
A ver, Aguilar. ¿Está Aguilar o no? Álvarez. Andrade. Sería Angulo. administrativo, doctora. ¿Quién eres? Espinosa. Ya. Hasta aquí no están, ¿no? Ni les voy a poner como falta, porque no quieren responder es porque no están. Angulo. Arias. Arrazola. Bustamante. ¿Está Bustamante o no? Chávez. Presente, doctora. ¿Qué tipo de responsabilidad le cae? Como ha dicho tu compañero, la... No escuché, doctora. Y entonces, vos piensa, ¿qué tipo de responsabilidad le va a caer si no tiene ni la civil ni la penal? ¿Qué tipo de responsabilidad le va a caer al interno? ¿Qué dices? ¿Cuántos tipos de responsabilidades hemos visto en la anterior clase? Alessandro. No recuerdo, doctora. Pero acabo de explicar, o sea, ¿dónde están? ¿Qué están atendiendo? Acabo de empezar la clase diciéndoles los tipos de responsabilidades. Cordero. ¿Dónde está Cordero? No hay. Corrales. ¿Está Corrales o no? Rocío. De Besa. Tampoco. A ver, Mijail. Tú dijiste la administrativa, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ahora, a ver, ponte a pensar un poquito. En la administrativa, si tú eres el interno y tú haces una falta, ¿qué cosas con qué te podrían sancionar o qué te va a decir tu hospital, por ejemplo? ¿Qué te puede hacer? Me podría hacer quedar tiempo extra o me podría suspender. Exacto, muy bien. Ahora, lo primero que van a hacer, llamada de atención verbal, ¿no es cierto? O sea, ustedes cometen un error sobre la marcha, una buena reteada, como se dice. Ahora, si es muy grave, harán una verbal, una llamada de atención verbal. Ahora, yendo un poco más allá, si es aún más grave la falta, me podrán suspender. Inclusive puede llegar a suspenderme de manera definitiva, expulsarme, en otras palabras. Ahora ustedes tendrán que hacer una convalidación hacia otra universidad para terminar el internado. Pero también me podrán suspender un rote. Entonces, qué sé yo, estaba en emergencia y, qué sé yo, dura 3 meses, digamos. Entonces, es como si me hubiera aplazado en ese rote y voy a tener pues que esperar a que el próximo grupo vuelva a subir a eso y yo voy a tener que terminar con otro grupo mis rotes, ¿no es cierto? Entonces,
Estoy sujeto, pues, a todas ese tipo de responsabilidades administrativas que pueden llegar a pasar. Ahora bien, siguiendo. ¿Qué pasa con los generales y con los especialistas? Ellos ya tienen una matrícula, ya tienen un título, ya tienen todo lo que legalmente exige la ley. Por lo tanto, ellos sí van a responder civil y penalmente. Ahora, no es que el interno comete algo y listo, ahí quedó, es culpa del interno y como el interno hizo esto, nadie asume la culpa, no. Los que están por arriba del interno en la guardia, ellos son los que asumen la responsabilidad, así ellos no hayan visto al paciente. ¿Ya? ¿Entienden la gravedad de las cosas? No es que simplemente yo no lo vi, no nos podemos excusar en eso, la ley es muy clara. Toda la gente que está de guardia es responsable de ese paciente. Ahora bien, unos más, unos menos, sí. El jefe de guardia, por ejemplo, con los especialistas y con los generales no hay ningún problema. La ley dice, ustedes tienen título, están legalmente ejerciendo, ya no están en formación, por ende, les llega la responsabilidad civil y administrativa. Listo. Civil, penal y administrativa, las tres. Con el interno ya hemos visto, solo la administrativa. ¿Qué pasa con el residente? El residente es un híbrido, se podría decir, porque es un médico general, tiene título, tiene matrícula, pero no es especialista, está en formación. Por lo tanto, ahí tenemos un vacío legal, sí. ¿Por qué? Porque es una persona que si bien está ejerciendo ya legalmente, ya ha cumplido una parte, pero también a la vez está en formación. Por ende, la ley va a tener que valorar de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las pruebas, etcétera, si va a asumir o no va a asumir la parte penal y civil. Por lo general, se toma en cuenta lo mismo que al interno. Entonces, se trata, para no perjudicar también, de hacer la parte administrativa para los residentes, para que sea llamadas de atención, suspensiones por días, o por el rote, etcétera, ¿no? Con tal de no perjudicar. Pero va a depender del caso. Cuando son muertes de pacientes, por ejemplo, y son entera culpa de los residentes, bueno, ahí igual que al interno te pueden llegar a expulsar o inclusive, como ya eres médico general, te pueden procesar. Como les digo, es un vacío que ahí queda porque va a depender de las circunstancias y de los abogados de cómo lo enfoquen. Ahora bien, a la cabeza de todo este grupo, en toda guardia, existe un jefe de guardia. Y más allá de que vea o no vea a los pacientes, va a depender de qué tipo de jefe de guardia eres, porque existen jefes de guardia en los cuales ingresa, toma la guardia y listo, los deja a los residentes, a los generales y a los internos que asuman la guardia. Y solamente cuando hay casos que no puedan resolver o casos quirúrgicos, se los llama para valoración. Y listo. El resto de la noche ni se enteraron de cuántos pacientes. Al día siguiente nomás, ya cuando va a firmar para la guardia, para entregar la guardia, ahí es que recién se entera que ha habido 20 pacientes, 15 pacientes y qué diagnósticos, ¿no? Ese, por ejemplo, no es un buen jefe de guardia. Un buen jefe de guardia tiene que estar con toda la guardia, asumiendo, por algo se te está pagando, es un trabajo, ¿no es cierto? Y tú has asumido la responsabilidad de esa guardia. Entonces, tú tienes que ver desde el resfrío hasta el último paciente, tienes que ver y ayudar a despachar. ¿Por qué? Por la responsabilidad que implica el cargo. Ni siquiera es por ser colaborador, no. Es porque a ti te van a procesar penal y civilmente si es que tú no has vigilado, si es que alguien de toda esta guardia, de toda la gente que está en esa guardia, alguien comete un error. Y aunque tú no lo hayas visto, entonces la responsabilidad va a ser tuya, ¿ya? Y les cuento un caso ginecológico que ha pasado aquí en el Viedma. Una cesárea común y corriente que entró, que era atendida por el R2 y la R3 de ginecología. Bueno, como era una cesárea más común,
no le dieron mucha importancia, entraron ellos a operar sin siquiera comunicar al jefe médico, y durante el transcurso de la cirugía, pues la paciente hace paro. Y lamentablemente, pese a las maniobras de reanimación, etcétera, pese a los esfuerzos del equipo, la paciente fallece. Entonces, en ese momento se le llama al jefe médico. El jefe médico, bueno, da la cara hacia los pacientes, hacia los familiares, y obviamente no queda pues ahí. Algo que tenía que ser muy feliz, como la llegada de un nuevo ser, se convierte en algo trágico, como es el entierro de la mamá, ¿no es cierto? Bueno, los familiares muy dolidos, obviamente. Si la paciente está entrando en excelentes condiciones, ¿cómo va a salir muerta? Uno también nos explica, ¿no es cierto? Bueno, al final se hace la denuncia, este caso llega inclusive hasta juicio oral. Son uno de los pocos casos médicos que han llegado hasta juicio oral acá en Cochabamba. Y bueno, los principales actores o los principales acusados son el jefe de guardia, el anestesiólogo y el residente, pues el R3. Durante el caso, obviamente, el jefe médico se quiere escudar ¿en qué? En que a él no le han avisado y él ni siquiera vio a la paciente, no tuvo participación alguna, así que por ende, ¿por qué yo voy a asumir? Y ese es el criterio que tenemos la mayoría, ¿no? Si yo ni siquiera he visto al paciente, ¿por qué yo voy a tener que cargar con el peso más grande de todos estos si yo ni siquiera le he visto? Y eso es lo que ahora quiero que aprendan, ¿no? Por eso están pasando estas clases, para eso se les está indicando. Que cuando uno es jefe de algo, asume pues todo lo bueno y todo lo malo que trae consigo el cargo. Y lo malo de esto es eso, ¿no? De que cualquier falla que tenga tu equipo es considerada tu falla. Por lo tanto, como cabeza, tienes que asumir también la responsabilidad. Ya en este caso al médico se le dio más de 3 años y al residente se le ha suspendido temporalmente ya estaba a punto de salir como R3, pero se le ha suspendido, ¿no? Y tiene que repetir una parte del rote que le tocaba. Ahora, como residentes, ellos también dentro de lo que es la parte administrativa, hemos visto, ¿no? De que todos los centros médicos tienen pues sus reglas, sus normas. Y al igual que el interno, el residente está en la obligación de comunicar al jefe médico. Distinto hubiera sido que el R3 le haya llamado al doctor y decirle, está ingresando una gestas tanto, cesáreas tanto, con embarazo de tantos, y por esto se requiere una cesárea. Que el jefe médico le haya dicho, proceda usted, opere, es muy distinto a que ella haya tomado esa decisión. Si bien es de todos los días que se hace eso, pero administrativamente hablando, tenemos la obligación de comunicar que estamos entrando a operar a una paciente. ¿Ya? Entonces, eso en relación a la ley 31 en cuanto a la responsabilidad que acompaña a cada uno de estos cargos. ¿Qué más? Tenemos que la ley también nos indica de que todos los profesionales debemos estar bajo la tutela de uno del Colegio Médico Departamental, del Colegio Médico Nacional y sobre todo ellos, sobre todos estos colegios está el Ministerio de Salud. Entonces el Ministerio de Salud es nuestra cabeza, se podría decir, ¿no es cierto? Y bajo el control y las normas y las reglas estamos del Ministerio de Salud. Todos tenemos la obligación de colegiarnos, de estar inscritos en nuestro colegio. Podemos hacerlo aquí a nivel departamental, tenemos uno, o también podemos hacernos a nivel de provincias. Cualquiera de los dos podemos colegiarnos. Los colegios tienen la función de organizar jornadas científicas,
también tienen asesoramiento jurídico. Cuando nos metemos en problemas, nuestro primer lugar donde tenemos que buscar un asesoramiento es en nuestro colegio. Ellos tienen abogados ahí que están también en pos de ayudarnos sin cobrarnos, de orientarnos para hacer determinadas defensas que podamos presentar. Muchas veces los pacientes no nos denuncian a la policía, sino nos denuncian hacia el colegio médico, hacia nuestras instituciones. Entonces el colegio médico tiene su tribunal de ética también. Entonces llama al paciente, llama al profesional. Ambos tienen que presentar sus descargos, sus pruebas, y el colegio médico a través de su tribunal de ética va a emitir una resolución con sanciones o con liberación hacia la parte médica. Ahora, estas sanciones no son punitivas como la parte penal y la civil, no, son llamadas de atenciones, ¿no es cierto? Verbales, escritas, etcétera, simplemente en la parte administrativa. Ahora también, los colegios tienen la obligación de velar por todos los afiliados, ¿no? Por ejemplo, en toda esta última temporada donde hubo mucho movimiento para cambiar las leyes de la negligencia, de que les había comentado, ¿no es cierto?, que tenemos el artículo como negligencia general, pero la sociedad quiere que haya un artículo donde diga negligencia médica, y eso agravaría la pena, o sea, nos darían sanciones o penas privativas de libertad mucho más altas de las que están ahora. Entonces el colegio médico, a través de sus gestiones, a través de lo que sale a protestar, marchar en las calles, etcétera, es que ha logrado que por lo menos hasta el momento no se logre modificar y se mantenga todavía todo lo que es el actual orden penal, ¿ya? Entonces de eso también vela por nosotros, o sea, vela porque las leyes también no sean pues muy fuertes y no se agraven para nosotros, para la parte médica. Ahora, el Ministerio de Salud siempre está vigilando que el accionar y siempre está coordinando con los colegios, ¿no? Ahora mismo, durante la pandemia, etcétera, para ver cómo reaccionamos, cómo vamos a enfrentar, cómo se van a hacer los protocolos, etcétera, es que está coordinando siempre con la parte médica, con la parte de los colegios, ¿no? Y los colegios a su vez replican hacia las sociedades. Entonces hay una interrelación entre todos ellos. ¿Qué más? La ley también nos dice que todo profesional deba de tener, una vez que egresamos de las distintas universidades, tenemos que tener las matrículas, ya sea a nivel de los colegios departamentales, y también tenemos que tener las matrículas a nivel nacional. Una vez que tramitamos nuestro título en provisión nacional y nuestro diploma académico, con eso tramitamos nuestras 2 matrículas. También la ley indica que tenemos que manejar documentación. Esta documentación se traduce en documentos oficiales que vamos a manejar. Unos de manejo médico exclusivo, como son la historia clínica, el consentimiento informado, los certificados médicos, etc. No todos manejamos todo, va a depender en qué servicio estoy. Por ejemplo, los médicos generales y los ginecólogos, si están trabajando en centros donde se atiende partos, voy a tener pues certificados de nacidos vivos. Pero si mi centro no atiende partos, no tengo por qué tener o no tengo por qué emitir ni manejar certificados de nacido vivo, ¿ya? Entonces, todos estos documentos se van a
se van a manejar de acuerdo a qué nivel y qué tipo de profesional soy. Por ejemplo, si soy traumatólogo, lo mismo, ¿no? Nada tengo que ver con certificados de nacido vivo. Entonces, de acuerdo a dónde voy a trabajar, voy a manejar. Pero también tengo que tener en cuenta de que, por ejemplo, si yo voy a transferir a un paciente qué sé yo, de un primero o un segundo nivel, ese paciente no puede ir solo o con el interno más acompañado, sino que tiene que ir acompañado de la documentación respectiva, como son las transferencias. La ley es muy clara, indica de que si tú mandas a un paciente y no mandas la hoja de transferencia, pues estás incurriendo en un error legal, ¿no es cierto? Y lo mismo, cuando voy a devolver a ese paciente la cotransferencia, tengo que devolverlo también con papeles que avalen que ese paciente pues ha sido atendido, que se le ha hecho, etcétera, ¿no? Cuando voy a hacer una interconsulta, por ejemplo, los que trabajan o los que van a trabajar o los que han ido a hacer sus rotes en la Caja Nacional, cuando yo pido una interconsulta, se va con una hoja de transferencia, ¿no es cierto?, de petición de esta interconsulta, no es nomás que el paciente va así. Entonces, lo mismo, las recetas. Si le voy a dar una receta, le voy a dar pues en algo escrito, ¿no es cierto?, donde se va qué nombre de medicamento, cómo debe tomar, etc. Entonces, hay documentos en los cuales se manejan a diario, como son la historia clínica y las recetas. O en centros de parto, los certificados de nacidos vivos. Entonces, de acuerdo a dónde voy a trabajar, voy a manejar, pero sí son de manejo obligatorio de acuerdo al caso. Es como la historia clínica, no importa dónde yo voy a trabajar, sí o sí, en todo lado la parte médica debe de manejar la historia clínica. No hay que en mi parte privada, en mi consulta privada, si quiero hago y si no, no. No. Tenemos la obligación de tener historias clínicas también en la parte privada. Entonces, la ley también indica, para ejercer legalmente, tengo que tener mi título en provisión nacional, tengo que tener mi diploma académico. Una vez que tengo estos dos títulos, haciendo legalizar, voy a ir al colegio médico porque tengo que dejar ahí, no puedo dejar mi original, voy a dejar una copia legalizada y voy a tramitar mi matrícula del colegio médico. Una vez que la obtengo, también con otra copia legalizada del de provisión nacional y el diploma académico, voy a ir a La Paz y al Ministerio de Salud voy a dejar y voy a tramitar mi matrícula del Ministerio de Salud. Entonces, una vez que obtengo estas 4 cosas, recién puedo ejercer legalmente en Bolivia como médico general. Si estoy retornando de hacer una especialidad, si lo he hecho a nivel nacional, no hay ningún problema. Acá me van a dar todo, porque solo tenemos una manera de hacer especialidad. No hay otras a nivel privado ni nada. Entonces, solamente tengo una opción. Concluyo, me dan mi título y también voy a tramitar en mi colegio de la especialidad. Voy a presentarme para que me reconozcan como miembro de esa sociedad. Ahora, no es simplemente ir y presentarse, no. Las sociedades tienen también sus requisitos para aceptar miembros de su sociedad. Uno de esos requisitos, por ejemplo, es la presentación. Uno, obviamente, de la documentación y otro de la defensa de un trabajo, ¿no? De un tema que ustedes van a presentar. ¿Qué pasa con la gente que se ha formado afuera? Tienen que tener mucho cuidado cuando van a ir a hacer las especialidades en países vecinos,
¿Por qué? Porque antes de ir a estos países, ustedes, dependiendo de la especialidad que quieran optar, tienen que pedir cuánto es la carga horaria, con quiénes se tiene convenio. ¿Para qué? Para que cuando ustedes retornen al país puedan ustedes ejercer como especialistas. Ustedes tienen que hacer la reválida de ese título que les va a otorgar esa universidad extranjera, y ustedes van a tramitar la reválida en el país para que también aquí sean reconocidos con esa especialidad. Y uno de los puntos más importantes que se toma en cuenta para la reválida es la carga horaria, tanto teórica como práctica. Tiene que tener un mínimo. El máximo no hay problema, por decirles, tiene que tener, ejemplo nomás, 100 de carga horaria de teorías y 300 de práctica. Si tengo 200 de teoría y 500 de práctica, pues en más, mucho mejor, ¿no es cierto? No me van a hacer problema. Pero si tengo menos, obviamente no me van a querer dar curso. Por eso es que hay que fijarse muy bien con quiénes las universidades bolivianas tienen convenios y con cuánto de carga horaria están cada especialidad para que cuando ustedes vuelvan hagan su reválida sin ningún problema. En otros países existen otras modalidades aparte de la especialidad que tenemos nosotros. Por ejemplo, en la Argentina se tiene la de concurrencia, o sea, hay residencia y hay concurrencia. ¿Qué diferencias va a haber? En la residencia es de lunes a lunes y con paga, ¿ya? En cambio, en la concurrencia son de lunes a viernes, sin paga y un año más, 4 años. ¿Para qué te hacen esto? Te liberan los fines de semana para que tú puedas trabajar, porque como no te pagan en la concurrencia, entonces te liberan el fin de semana para que tú puedas tener algo de ingresos. En cambio, en la residencia se les paga, pero ellos hacen pues guardias muy seguidas, son de dedicación exclusiva, 3 años, ahí estás, ¿no? Igual que como el internado de nosotros. En cambio, la concurrencia no. Por eso es que también se les aumenta un año más, porque son 2 días a la semana que no vas a trabajar. Por ende, son 2 días que sumados seguramente darán pues el año que te aumentan, ¿no? Porque las concurrencias son 4 años. Ha habido un tiempo en el cual acá el Colegio Médico no ha aceptado a toda la gente que ha retornado con un título de especialista por el sistema de concurrencia. El Colegio Médico de plano negó hacer las convalidaciones. Entonces eso es un gran problema pues para los profesionales, porque o ejerces como médico general o retornas a la Argentina y ejerces como especialista. Pero muchos quieren retornar a su país y trabajar con esa especialidad, ¿no es cierto? Por eso es que se les aclara a ustedes, ¿no? De que cuando ustedes vayan a hacer una residencia, la escojan siempre en base a los requisitos que van a tener cuando ustedes retornan o quieran retornar al país y ejercer esa especialidad. ¿Qué más? La ley nos otorga derechos y obligaciones tanto a la parte médica como a la parte de los pacientes. La parte médica tiene los siguientes derechos. Tiene derecho a una remuneración justa. Tenemos aranceles básicos y no deberíamos de bajar más, por ejemplo, en respeto pues a ese arancel que tenemos. ¿Podemos cobrar más? Sí, pero no menos. Tenemos también el derecho a que el paciente nos trate con respeto, con consideración, trato digno del paciente, de familiares y de la comunidad.
Hay muchos pacientes que vienen con sus parejas o con familiares, por ejemplo, que son torpes en su trato, bruscos, que si no cumplimos con sus expectativas, por ejemplo, ha habido inclusive casos en los que nos han querido golpear. Ustedes han debido ver hace algún tiempo, ¿no? En plena pandemia, por ejemplo, un papá se desesperó porque no le atendían, y al final al médico que salió a preguntar por qué era el escándalo, agarró y le dio un puñete. Y por eso obviamente se armó ahí la gran pelea, porque fueron otros compañeros a defenderlo también, ¿no? Entonces tenemos pues derecho a que se nos trate con respeto. A trabajar en condiciones adecuadas. Esto implica tanto en infraestructura como en equipamiento. No sé si han visto también en informativos, siempre es bueno ver informativos para ver cómo están nuestras realidades. En época de lluvias, muchos hospitales han reportado que se les está cayendo el techo, que en quirófano, por ejemplo, estaba goteando, o en sala de partos han tenido que improvisar salas o poner baldes, etcétera, ¿no? Entonces, tampoco podemos trabajar con esas condiciones. O muchas veces simplemente era con un pedazo de plástico separados los vestidores, o donde el personal podía cambiarse, o no había donde pueda descansar. Por ejemplo, cuando hacen, por ejemplo, a campo, tenemos la facilidad de que vas 21/7, ¿no? 21 días adentro, 7 días libre. Entonces, o dependiendo de las especialidades, a veces van dos días, salen el resto. Por lo tanto, tienen que tener un lugar donde uno pueda descansar, donde uno pueda dormir. Pero muchas veces no hay estas condiciones, ¿no? O hay hacinamiento. Tienes que compartir la cama con otro compañero, con otra enfermera, etcétera, ¿no? Entonces, o en cuanto a los equipos, en esto también tenemos que ser bastante objetivos, ¿no? Si nuestros equipos están mal, no es solamente reportarlos verbalmente. Tenemos que hacer cartas escritas a la administración con copia a diferentes personas. Por ejemplo, si estoy en un hospital grande, haré pues copia hacia mi jefe de servicio, hacia jefatura médica y a administración. Entonces, tengo que respaldarme si estos equipos están funcionando mal. ¿Por qué? Porque me pueden llevar a cometer errores que pueden ser leves, graves o muerte del paciente. Pero cuando se presente una denuncia o algo, yo voy a tener mis respaldos de que yo he dado a conocer de que no están en condiciones. Por lo tanto, la responsabilidad, si tú has dado a conocer y en la parte de administración no ha dado solución, administración tendrá que asumir las consecuencias y te libera a ti. Pero si es al revés, si administración nunca conoció y tú sabiendo seguías haciendo lo mismo o usando el mismo equipo, por lo tanto, entonces tú vas a asumir la responsabilidad. Tiene derecho a ejercer su profesión en forma libre. Antes también se nos estaba queriendo cohibir. ¿Por qué? Porque si tú trabajabas en uno de los seguros, indicaban de que no deberías ya de poder trabajar en otro hospital o en tu consulta privada. Entonces, la ley también, por suerte, nos ha respaldado. Entonces, tú puedes trabajar en distintas instituciones, obviamente con las implicancias legales de cada una, ¿no? En una estarás en contrato civil, en otras estarás en contrato laboral, en otras sola estarás, por ejemplo, hay otro como esa... donde entran, de acuerdo al número de pacientes que tienes, un porcentaje para ti, a porcentajes creo que se llama, donde de 10 pacientes que he atendido, por decirte, del 100%, un 70 va a ser para mí y un 30 para
centro médico. Si no has atendido nada, bueno, pues no tengo paga, ¿no es cierto? Entonces, hay distintas modalidades de trabajar. Ahora, en la parte privada, tú también puedes ejercerlo. Entonces, por suerte, se ha quedado sin efecto esto de querer de ponernos reglas de dónde vamos a trabajar. Que se respete tu criterio médico. En esto tenemos de que cuando nosotros emitimos un diagnóstico o una conducta para realizar, ya sea, qué sé yo, a nivel de solamente tratamiento con medicamentos otra vez, o a través de terapias como por ejemplo quimios, radios, etcétera, yo tengo un criterio que lo he emitido y el paciente tiene derecho o tiene la obligación de respetar ese criterio. ¿Puede buscar, tiene derecho a buscar otra opinión? Sí. Pero otro colega también emitirá un criterio parecido o un criterio tal vez opuesto al que yo he hecho. Pero tienen la obligación de respetar mi criterio. No estoy diciendo que me tienen que hacer caso, pero sí tienen derecho a aceptar el criterio por el cual yo he llegado a ese diagnóstico o a ese tratamiento. Tenemos un derecho y una obligación, es a la vez un derecho y una obligación el de recibir capacitación y actualización. Es más, las 2 horas que tenemos, porque a diferencia de otras profesiones, nosotros trabajamos 6 horas horario completo y 2 horas, o mejor dicho, 3 horas medio tiempo, ¿no es cierto? Lo que para otras carreras significa 8 horas tiempo completo y 4 medio tiempo, ¿no es cierto? Nosotras esas 2 horas que nos falta es un derecho ganado para capacitación. ¿Ya? Entonces, con eso supuestamente completamos las 8 horas. Y paralelo a nosotros, bueno, se han pegado el resto, ¿no? Porque eso era solamente para la parte médica. Pero como andamos siempre en conjunto, médicos, enfermeras y administrativos, también ellos se vieron beneficiados muchas veces con esto, ¿no? Pero en la parte administrativa, que se los porteros, secretarias, etcétera, sí se rigen por las 8 horas ellos, 8 y 4. Pero la parte de enfermería no, va pegada con nosotros, con 6 y 3. Bueno, eso va para los derechos. Ahora para los deberes de la parte médica. Tenemos la obligación de estar inscritos en nuestro colegio, sí. Tenemos la obligación de colaborar en casos de pandemias, desastres, emergencias, sí, y ahora lo hemos vivido. No tan marcado como en países del exterior, donde a causa de la pandemia del COVID, por ejemplo, ustedes han debido ver todos los reportajes, especialmente en la primera ola, que es donde se documentó más los casos. Ahora, no sé si ya nos hemos acostumbrado o ya no es noticia, pero la prensa ya no nos da tanta importancia, ni nacional ni internacional, ¿no? En cambio, en la primera ola sí se veía bastante lo que los mismos colegas mandaban, ¿no? Por ejemplo, en España, ¿qué se vio? O en Italia, en pleno pico de la pandemia. La gente que estaba destinada a atender emergencia y COVID, bueno, pues han ido enfermando, han entrado en cuarentena, otros han fallecido, etc. ¿Quién los iba a reemplazar? Generalmente es tu misma gente del policlínico o del centro médico en el cual trabajas. Tienes que ir subiendo a tus profesionales, ¿no? O mejor dicho, tienes que ir bajando hacia emergencia. Por lo tanto, en países del exterior, por ejemplo, se ha visto que traumatólogos, ginecólogos, por ejemplo, pediatras, han tenido que ir hacia las guardias y no simplemente esperar a que te llamen solo como traumatólogo o solo como ginecólogo, no. En esta pandemia se ha visto en esos países que ellos han tenido que ir a cubrir las guardias de toda la gente que estaba en primera instancia. El personal se ha ido diezmando
¿Por qué? Porque muchos han enfermado y estaban en cuarentena. Por lo tanto, el resto del personal médico, porque finalmente, más allá de que seas traumatólogo, ginecólogo, primero eres médico general, que has hecho una especialidad, sí. Pero la parte general no se te ha olvidado, ¿no es cierto? Entonces, sigues siendo médico general. Entonces, como sigues teniendo esos conocimientos, bueno, pues tienes la obligación de ir a colaborar en casos de epidemias, pandemias, etcétera. Más allá de la especialidad que tengas, primero eres médico. Entonces, acá en nuestro medio no se ha visto tanto así. En los seguros, por ejemplo, que se ha visto que ginecólogos, pediatras, etcétera, han colaborado en lo que son las llamadas o los seguimientos por teléfono. No se olviden que muchos hemos tenido de que a los pacientes, y a nivel departamental también, ¿no? Se ha hecho un grupo de médicos que solo se ocupaban de hacer seguimientos vía telefónica. Entonces, lo mismo han hecho. Entonces, se les ha delegado. Eso es la manera de participar, ¿no? Pero si te toca bajar a emergencia, bueno, pues te toca. ¿Por qué? Porque estamos en pandemias y la ley es muy clara. Indica que no puedes negarte. Tenemos también el deber de respetar el consentimiento del paciente. Si estando en pleno quirófano, ya iniciando la cirugía, el paciente decide no continuar, no lo puedo obligar, tengo que respetar. Si no quiere hacer un procedimiento invasivo, por ejemplo, y estoy ya en pleno, ya con la preparación, todo listos para empezar, y el paciente decide no, es no. Tengo el deber de respetar esa decisión del paciente. Tengo que también guiarme por protocolos. El INASES, la ASUS han sacado o tenemos en vigencia múltiples protocolos, especialmente del INASES, si ustedes entran, tiene protocolos en todas las especialidades. Entonces, aparte también cada hospital, por ejemplo, tiene su propio protocolo para determinados casos. Ahora mismo, en el de COVID, por ejemplo, todos los hospitales hemos tenido que hacer protocolos de atención, tanto para pacientes internados como consulta externa, emergencia, ¿no es cierto? Todos hemos creado protocolos. También el ministerio, la ASUS, etcétera, han sacado. Hemos combinado, sí, pero ahora si no teníamos para la ASUS, independiente de que ellos han sacado, a todos nos han exigido tener un protocolo. Por lo tanto, tenemos que apegarnos, cada que tenemos un paciente, en este caso COVID, por ejemplo, tenemos que apegarnos al manejo que se está haciendo ahí. ¿Por qué? Porque si llega a fallecer o llega a complicarse ese paciente y me mete en un proceso, me van a calificar con ese protocolo y me van a decir, traiga a ver su protocolo, vamos a ver si usted hizo lo que dice que tiene que hacer. ¿No? Entonces me van a calificar con eso. En casos de urgencia, de emergencias, etcétera, no puedo negarme a atender. Sí o sí tengo la obligación de ver a ese paciente, o por lo menos estabilizarlo, y luego ya mandarlo, referirlo, etcétera. Pero tengo que brindar esa primera atención. En casos en los cuales esté en peligro la vida del paciente y no haya quien me dé consentimiento, o si no quieren darme el consentimiento, y es necesario para salvar la vida del paciente, pues tengo que hacerlo. El clásico ejemplo es el de, por ejemplo, si está con hemorragia y es un testigo de Jehová y necesito colocarle sangre para operarle, por ejemplo, tengo que hacerlo. Porque ¿qué voy a hacer? No voy a dejar de atenderlo, no voy a entrar a una cirugía sin sangre, por ejemplo. No, ¿no es cierto? Entonces, la ley te da esos chances. Y cuando hagamos consentimiento informado, por ejemplo, ahí vamos a ver.
¿Tengo el deber de informar al paciente o a su representante legal? Sí. Ejemplo, si es una menor de edad y está embarazada y no quiere que le diga a sus papás y está el papá ahí, ¿le digo o no le digo? ¿Qué opinan, chicos? Si es menor de edad y está con la mamá, ¿le doy el diagnóstico a la mamá aunque no quiera al paciente o respeto a la paciente? Yo pienso que deberíamos respetar a la paciente, doctora. No sé. Si es menor de edad, no. Prima el derecho del representante legal. Si es menor de edad y tiene los papás o algún representante legal, o sea, un tutor, mi obligación es para el tutor. Muy distinto es que sea mayor de edad, por ejemplo, que tenga 19 años, digamos, y está con la mamá, pero no quiere que le diga que está embarazada. Entonces, en ese caso, sí, no puedo decirle a la mamá. ¿Por qué? Porque mi responsabilidad es con mi paciente que es mayor de edad. Pero en casos de menores de edad, prima el derecho de los papás. Ya, eso que les quede bien en claro. ¿Qué más? Cumplir con el llenado de documentos. Como les decía hace un momento, no tengo excusa para no tener historia clínica en ningún lugar. Ni en la parte privada, ni demás, no tengo excusa. Es una obligación hacerlo. Y nuevamente está la capacitación, ¿no? Es un deber y una obligación. La ley también les decía, ¿no? Le otorga derechos y obligaciones al paciente. Ahora vamos a ver los derechos que tiene el paciente. ¿Qué derechos tiene a recibir una atención médica humanizada y de calidad? Y esto es algo que estamos perdiendo. No sé si nos estamos volviendo medio robóticos, medio fríos, que realmente la calidad, la calidez que se pregona, pues está quedando en el olvido. En vez de mejorar, estamos empeorando. Respeto a las creencias y valores étnicos, esto también tómenlo muy en cuenta, especialmente cuando hacen campo, cuando van a provincias. No podemos criticar, no podemos censurar los usos y costumbres que tengan, porque lo único que vamos a hacer es cerrarnos las puertas. Y esa comunidad te dice, no vuelve más al hospital. ¿Por qué? Porque va en contra de nuestras creencias o nos tratan mal, etc. Un ejemplo bien clásico de esto es, por ejemplo, el puerperio. En muchos de nuestras provincias, a las puérperas no se las deja ni bañar, ni caminar, ni levantarse de la cama los 45 días que dura. Imagínense. Y peor cuando ha sido un parto difícil, tal vez atendido ahí nomás. A veces hay riesgo de restos, ¿no es cierto? Entonces hacen fiebres, hacen infecciones, etc. Entonces, cuando son muy alejados, los comunarios salen. O también tenemos, por ejemplo, yo hice a ese lado de Tiquipaya, y el hospital de Tiquipaya tiene convenios con las distintas comunidades y tienen como un rol de visitas. Entonces el comunario viene el día que va a hacer la visita y en la ambulancia vamos, ¿no? Ellos nos van indicando hacia qué comunidades. Entonces se aprovecha, por ejemplo, para vacunar, hacer un control de niño sano, un control dental, etcétera. Se trata de llevar medicaciones, etcétera, y poder resolver algunos problemas ahí mismo. La gente de campo es muy reacia a ir a los hospitales, por ejemplo, los partos, para ellos es mejor tenerlos en casa con las matronas.
etcétera. Muy raros van a tener al hospital cuando ya es muy dificultoso, etcétera. Después los tienen ahí y como les decía, por lo general el puerperio se las pasan en cama. Entonces cuando tú vas es un olor realmente muy desagradable porque no se han bañado pues días y los loquios, etcétera, pues van tomando sus olores, el olor de axilas, el de un cuerpo en lo que no se baña, etcétera, ¿no? Y encima están súper abrigadas. Entonces, nosotros no podemos ir y criticarles, reñirles, decirles por qué no se han hecho esto o el otro, etcétera. Entonces, iremos haciendo, por ejemplo, como les decía, tenemos visitas regulares, iremos preparando pues a través de charlas, si yo veo que tienen muchas parturientas, por ejemplo, o muchos embarazos que pronto van a dar a luz, entonces iré preparando a esa comunidad para que vayan, para ir cambiando eso, pero tengo que respetar eso. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la masticación de coca, ¿no? Muchas veces vienen con su bolo en la boca y están queriendo que se les revise la boca. Uno les pide que boten el bolo y que se enjuaguen, por ejemplo, y no quieren. Entonces hay que respetar eso. La confidencialidad y el secreto profesional siempre, pero ya vamos a ver bajo qué circunstancias podemos nosotros violar ese secreto y también estamos obligados a revelar. Hay dos grupos en los cuales vamos a estar ahí trabajando. Uno en la cual yo tengo la obligación de revelar y otro en la cual las circunstancias me obligan a revelar. Cuando hagamos secreto profesional, ahí vamos a desglobar un poquito más. Tiene también el derecho de recibir toda la información de su cuadro, de su pronóstico, etc. Pero siempre tomando en cuenta las características de ese paciente, qué tipo de paciente es. Si son pacientes muy sensibles, que les va a causar problemas el diagnóstico, yo veré la manera, no de darle en una sola visita todo el diagnóstico, tal vez en varias, ir preparando. En el exterior, por ejemplo, cuando son así de diagnósticos muy delicados, por ejemplo, un cáncer terminal, no se los da así nomás. Tengo que llamar al psicólogo y el psicólogo tiene que ir preparando a ese paciente. Entonces, en el exterior es así. Acá en nuestro medio también tenemos que tener tino para dar. Ha habido un caso en el cual le han dicho que tiene VIH y lo primero que ha hecho la persona es suicidarse. Ha salido de consultorio y directo a suicidarse sin llegar siquiera a la casa. Cuando uno hace la investigación, se le ha diagnosticado un VIH. Ahora, si yo le voy a decir eso, también tengo que darle siempre luces de esperanza, ¿no? Por ejemplo, decirle, hay medicación, hay seguimiento. Antes los de VIH se morían pues en poco tiempo, en cambio ahora con el tratamiento, etcétera, su expectativa de vida pues ha mejorado bastante. Entonces yo tengo que, si bien he dado un diagnóstico trágico, se podría decir, pero también tengo que darle luces de esperanza, ¿no? Para que siempre hay algo más que hacer. Por lo tanto, no seamos pues insensibles y tengamos tino en cómo dar esa información. ¿Tiene derecho? Sí, pero tengo que ver la manera de que esa información que se dé no sea pues de una manera muy torpe, tosca. Tengo que hacerlo con consideración al tipo de paciente que tengo. Respecto a su intimidad, cuando estamos como médicos es fácil decirle, sácate tu ropa interior, súbete a la camilla. O a los varoncitos, por ejemplo, cuando llevan a hacer su revisión de la próstata, o sin ir lejos, si ustedes tienen una hemorroide, una fisura anal, por ejemplo, el yo decirles, a ver, quítate la ropa interior, ponte en posición genupectoral, o te voy a hacer un tacto, voy a meter el dedo, ¿no es cierto?
para nosotros como médicos está fácil, lo hemos hecho varias veces, hemos visto un montón de gente desnuda, no tenemos problema en ver uno más, pero para el paciente no. Cuando uno es paciente, realmente tú puedes entender la vergüenza que siente y el hecho de que tú no le expliques, por ejemplo, qué le vas a hacer. En campo hemos tenido muchas veces de que cuando vienen a su primer control prenatal hay que hacerles distintos estudios. Uno de ellos es el Papá Nicolau, tiene que estar exenta de infecciones, ¿no es cierto?, para prevenir abortos. Entonces, el hecho de tomarles el Papá Nicolau, para nosotros, cuando tu paciente viene y te dice, quiero mi Papá Nicolau, obviamente ya sobreentendemos que sabe cómo se va a obtener la muestra. Pero en cambio, en chicas jovencitas, en campo, por ejemplo, el hecho de sacarles y de decirles Papá Nicolau, para ellas no significa nada porque nunca se han hecho, no tienen ni idea cómo es. Entonces tenemos que explicarles y decirles, ¿estás de acuerdo en que te vas a sacar la ropa interior, te voy a poner en posición ginecológica, voy a introducir un espéculo, voy a sacar muestra? Pues, obviamente todo eso tengo que hacerlo en un lenguaje que le sea comprensible a la paciente, no a todos les voy a hablar por igual. Entonces la paciente sabe cuando yo le voy a decir, sácate la ropa interior y ven acá, que ya está preparada para todo lo que va a venir. Entonces hay que cuidar mucho. Ustedes los varoncitos, especialmente cuando les toque, por ejemplo, revisar las mamas, no le destapen pues las dos mamas juntas, ¿no es cierto? Tapen una, revisen, tapen la otra, y si van a descubrir las dos, o le van a hacer parar, o le van a hacer una maniobra, le van a explicar el por qué van a hacer eso, porque, por ejemplo, para ver simetría de ambas mamas, ¿no es cierto? O la simetría del pezón, por ejemplo, cuando estoy sospechando un cáncer, o una lesión maligna ahí, o tengo que apretarle, por ejemplo, el seno para ver si es que hay salida de algún líquido. Pero antes de hacer eso, yo tengo que decirle, voy a tocar en círculo su mama, voy a revisar, voy a apretar, le voy a separar, voy a comparar. En ese caso, por ejemplo, la paciente no va a sentir que estás violando su intimidad, porque si yo le voy a tocar sus senos, siendo varoncito, por ejemplo, o le voy a apretar, o le voy a mirar sus senos para ver si es que hay simetría o no, la paciente puede malinterpretar. Y como eso hemos tenido varios casos en los cuales hay duda de que si el médico le ha tocado de manera adecuada los senos, por ejemplo, o le ha tocado de manera morbosa, ¿no? La paciente ha percibido que lo ha hecho de manera no propia para un médico. Ahora, ¿a quién le voy a creer? Porque no había un testigo, ¿no? Entonces, especialmente para ustedes, los varoncitos, siempre, cuando toque revisar genitales o mamas, por ejemplo, o cualquier parte íntima, ¿no? Ya sea varón o ya sea mujer, quien sea que sea varón o mujer, el médico, siempre tener a alguien a nuestro lado, nunca revisar solos, siempre explicar, siempre cuidar el pudor del paciente. Solicitar la opinión de otro médico también es un derecho. Tiene el deber o el derecho de irse a buscar las opiniones que quiera, a cambiar de médico, ¿ya? Y no por eso yo me tengo que molestar. Deberes del paciente. Tiene la obligación de tratarme bien también, ¿no es cierto? De tratarme con respeto, con dignidad, con consideración. No estoy para que me esté gritando el paciente, ¿no es cierto? Ni que me esté tratando mal o insultando. O como este caso que les decía, ¿no? El doctor fue a explicar el por qué no se le estaba atendiendo o por qué se estaban tardando mucho, y lo que recibió fue un puñetazo en la cara de este paciente. O otro que lo ha zarandeado, ¿no? Lo ha agarrado de su mandil o del pijama con el que estaba y lo ha sacudido al pobre doctor. Entonces,
no están bien esas actitudes, ni de uno ni de otro lado. Como médico, si yo te trato bien, siempre hay eso, ¿no? Trata como quieres que te sea, como que quieras que te trate. Si yo trato con respeto, espero pues que me responda con respeto. Si yo le trato mal, obviamente me va a tratar mal. Y no por eso tengo que enojarme, porque yo estoy condicionando a eso. Entonces, trata como quieres que te trate. Tiene el deber de cumplir las prescripciones médicas. Si nosotros le indicamos que no camine, que tome la medicación sobre comidas, que no tome con leche o que tome con jugo, etcétera, todas esas indicaciones que le doy, el paciente las tiene que cumplir, porque muchas veces el paciente no cumple y luego el mal resultado se debe a eso, ¿no? A que el paciente no ha cumplido con lo que se le ha indicado. Pero para eso también tengo que tener testigos, especialmente en casos muy especiales, donde depende mucho de la colaboración del paciente en la recuperación. Yo tengo que estar un paso al frente, un paso adelante, como se dice. Testigos del paciente, especialmente si son pacientes poco colaboradores, llamar siempre a un testigo, de mi parte y de la parte de ellos, un familiar, y de mi parte que sea una enfermera, un interno, otro residente, etc. Y colocar en la historia clínica, se les da la indicación de que no hagan esto, no hagan el otro, tomen así, tomen así, firma. Y no por eso tenemos que también como pacientes molestarnos, porque finalmente en casos conflictivos yo tengo que cuidar mis espaldas. Para esto, por ejemplo, les cuento un caso. Una paciente que estaba con cálculos renales, estaba con cólico. Al final le hacen una nefrostomía, le ponen un catéter doble J, vuelve a su control. Pero la paciente era una paciente, ¿cómo les puedo decir? No confiable de que esté realizando las indicaciones que se le ha dado. Y la enfermera, delante de la paciente, le indica al médico, ¿no? Doctor, anote todo lo que le está indicando a la paciente y hágale firmar, porque por ahí podemos tener problemas. El error de la enfermera ha sido en dar esa opinión frente al paciente. Podía haberle llamado un minuto o cuando la paciente después de revisarle se está cambiando, indicarle de manera discreta que tome esa previsión. Porque la paciente, ni corta ni perezosa, al salir de la consulta, lo primero que ha hecho es redactar una carta con queja del médico y de la enfermera, de que por qué la enfermera tiene que decirle al médico qué hacer y por qué está desconfiando de ella, ¿no es cierto? Entonces, ya nos genera un malestar entre médicos, enfermeras y pacientes. Entonces, está bien que la enfermera haya visto que no es una paciente confiable y que hay que tomar los recaudos. Y como que, ¿no es cierto? Porque ha habido eso de que el doctor, porque se los confrontó, y el doctor dice, yo le he dicho que haga esto, yo le he explicado el por qué tiene ese catéter doble J, que cuando teníamos que retirar, etc. Y la paciente todo lo contrario, ¿no? A mí nadie me ha dicho que me han metido un catéter, nadie me ha dicho para qué sirve, nadie me ha dicho cuándo me van a retirar o cuánto tiempo tengo que estar, llorando, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a quién voy a creer? ¿A la paciente o al médico? Entonces, para evitarnos estas cosas en pacientes especialmente conflictivos,
Siempre hay que hacer caso a la intuición. Si tú ves que tu paciente te va a traer problemas, documenta lo mejor que puedas. Todo, hasta exagerando, mejores. ¿Por qué? Porque así nosotros tenemos los respaldos pertinentes para defendernos. Y tiene la obligación de comunicar sus antecedentes personales, familiares, de salud, etcétera, en el sector. ¿Por qué? ¿Por qué les cuento esto? Por ejemplo, en esta época de pandemia también me ha tocado vivir esta situación. A los seguros no se entraba así nomás. Hemos restringido, ¿no es cierto?, la entrada. Primero, solo el paciente, no acompañado. Segundo, siempre se les preguntaba, ¿tiene algún tipo de resfrío? ¿Por qué está viniendo a consultar? Entonces, algunos sí te dicen, sí, estoy con escalofríos, estoy con temperatura o con tos. Ah, ya, entonces en ese caso, si bien se estaba sacando ficha, por ejemplo, para ginecología, porque era una paciente embarazada, nosotros primero le mandábamos a emergencia Guacovid para que ellos hagan la valoración y sea el ginecólogo el que baje a valorar a la paciente. No le estoy negando su atención, simplemente estoy cambiando el lugar donde la estoy atendiendo. Pero muchos pacientes que hacían para evitar esto de que los estén revisando en COVID, etcétera, indicaban que estaban bien, ocultaban sus síntomas, ocultaban sus antecedentes. Y cuando ya estaban en consulta, por la anamnesis que le está realizando el médico, se llegaba a la conclusión que eran sospechosos de COVID. Entonces, cuando tú ves eso y dices, ¿por qué estamos sospechosos de COVID en salas generales? No, o en consulta externa mejor. Deberías de estar atendido en COVID o en emergencia. Pero es porque el paciente ha ocultado, ha omitido sus datos. O lo mismo ha pasado en partos, por ejemplo, en partos explosivos, ¿no? Donde a la paciente ya está llegando en el último rato y a grosso modo se le pregunta algún antecedente de importancia, que usted tenga alguna enfermedad. Nada. Y cuando llegan sus resultados de laboratorio, paciente VIH positivo. Ha pasado muchos casos así. Entonces se reúne, ¿no? Y se pasa la voz y se dice, todo el personal que haya estado en contacto con esta paciente a personarse, buscando siempre posibles accidentes, por ejemplo, cortes, pinchazos, etcétera, ¿no? Que pudieran complicarnos a nosotros como médicos. Entonces, muchas veces se ve que el paciente te oculta. Entonces, es una obligación de ellos avisarnos. ¿Para qué? Para no poner en riesgo, pues, al personal médico y de enfermería. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, en relación a la ley 3131. Chicos, ¿alguna pregunta? Creo que no, doctora. ¿Te ha entendido? Ahora bien, pasamos a otro capítulo que es también muy importante para dentro de este primer tema que estamos llevando. Es la parte de documentos. En la parte de documentos, que habíamos visto, como hace un momento hemos visto, ¿no? Son de manejo obligatorio, o sea, tenemos que llenar de acuerdo a dónde estamos, tenemos que llenar estos documentos de manera obligatoria. Entonces, todo este conjunto de documentos que manejamos son los documentos médico-legales, que serían todas las actuaciones escritas que utiliza el médico en su relación con otros profesionales, con instituciones, con el paciente. ¿Ya? Se va a dividir en dos grandes grupos. Uno que se denomina documentos con valor probatorio posterior y otros con valor preconstituido.
Los con valor probatorio posterior son documentos de manejo médico exclusivo. Entre estos tenemos la historia clínica, el informe médico, las recetas, la epicrisis, certificado médico, certificado de nacido vivo, etc. ¿Ya? Y solamente bajo determinadas circunstancias es que se van a convertir en un medio de prueba. Ejemplo. En mi vida yo habré hecho pues más de 200 historias clínicas y nunca me ha pasado nada. Todas han seguido su curso normal de apertura, realización y luego archivo, ¿no es cierto? Ninguna ha tenido problemas. Pero de esas 200, justo la que estoy haciendo ahora, el paciente me denuncia. Bueno, una vez que se denuncia, lo primero que hacen es pedir copia legalizada de la historia clínica. Entonces, esa historia clínica que va a ser fotocopiada y va a ser legalizada por el asesor legal de esa institución, va a ser foliada y solo bajo esas circunstancias es que mi historia clínica se va a volver en un medio de prueba. Por eso es el título, ¿no? Documentos con valor probatorio posterior. Solamente cuando ha existido un problema médico de denuncia es que mi historia clínica se va a convertir en un medio de prueba, ya sea para liberarme o ya sea para condenarme. Todo depende de qué está escrito en mi historia clínica. Por eso es que es tan importante que ustedes, cuando estén ejerciendo y cuando estén haciendo el internado, por ejemplo, realicen pues historias clínicas bastante ampulosas. Ustedes tienen que anotar todo lo que se pueda. ¿Por qué? Porque de esas 200 que nunca pasó nada, ahora tengo una que está en problemas. Y si justo esa no he anotado todo lo que tenía que haber anotado, pues no se ha hecho. Todo lo que no está en la historia clínica no se ha hecho. Así tú lo hayas hecho, ¿no es cierto? Tú sabes que tú le has explicado al paciente, has hecho todo, le has pedido todo, etcétera. Pero si no está en la historia clínica, no se ha hecho. Así es de simple, ¿no? Para los abogados. Lo que se ve se anota, dice, como en el cacho. Entonces, adquieran buenas prácticas ustedes. No sean flojos para escribir. No se olviden que su vida está en ello. Si ustedes son flojos, más allá de que las instituciones los sancionen o no por hacer escuetas historias clínicas, el pellejo de uno es el que está en juego. Especialmente en casos donde son complicados, que terminan en terapia o en terapia se mueren, etcétera, ¿no? Entonces, todo paciente donde hay secuelas, donde ha habido algún tipo de problemas o termina en UTI, etcétera, documenten lo mejor que puedan, realicen buenas letras. ¿Por qué? Porque ese es el documento o que los va a salvar o que los va a hundir. Y el otro grupo, el documento con valor probatorio preconstituido. Este grupo se los emite o se lo emite por orden fiscal. O sea que ya de inicio me está indicando de que está en problemas legales esto. Y tenemos dos documentos ahí. El certificado médico forense y
o el peritaje. ¿Ya? Solo esos dos están ahí. Les decía que estos dos documentos nunca se nos va a pedir hacer solo porque sí. El paciente no puede pedirlo solo porque sí. Tiene que venir con orden fiscal para yo hacer o emitir este documento. Entonces, vamos a ir viendo ahora cada uno de estos documentos. ¿Por qué? Porque tienen particularidades médico-legales importantes que ustedes deben de conocer. Vamos a empezar por el certificado médico o el informe médico. Tenemos en dos formatos. Uno en hoja que se compra del colegio médico, ¿no es cierto? Tiene un valor. Uno va al colegio médico, te compras esto y le daba un toque más de formalidad, porque también puedo hacerlo a mano alzada en cualquier papel. Pero el hecho de presentar un certificado médico en estas condiciones le da un toque de formalidad. Ahora bien, con los cambios que ha habido a raíz de los gobiernos que han entrado, se ha modificado esto, se ha dado opción a que el paciente y el médico puedan acceder a este formato de certificado médico sin tener que realizar ningún tipo de pago. Y el Ministerio de Salud ha sacado este nuevo formato que está disponible ahí en la página del Ministerio de Salud, donde cada uno de nosotros, como médicos, tendríamos que tener uno siempre, porque cualquier rato un paciente nos puede pedir. Y el paciente también puede bajarse esto y puede llevarlo directamente a su médico, el cual podrá llenarlo a mano alzada, como ustedes están viendo ahí, o lo podrá llenar también en forma digital, ¿no es cierto? Obviamente esto tiene mucho mejor presencia, aparte no tengo que estar adivinando qué cosa dirá ahí, porque encima tenemos una letra malísima y no todo el mundo entiende nuestra letra, por lo que cuando es en formato digital facilita pues a todos la lectura del mismo. Ahora bien, como documento. Como documento, el certificado médico es un documento en el cual se otorga la constancia escrita de la consulta de un paciente. ¿Ya? Eso es lo que representa el informe médico. Estoy entregando una constancia escrita de lo que he visto, he revisado o he comprobado a través del examen físico o a través de los exámenes complementarios. Y estoy dando fe de que este paciente tiene determinada cosa. No puedo inventarme. El certificado médico o el informe médico tiene que reflejar de manera clara lo que está escrito en la historia clínica. Muchas veces la petición de certificados médicos nos llega. En la parte privada puede hacerlo de manera verbal. Simplemente viene en consulta y le dice, doctor, necesito que usted me lo haga un informe de lo que me ha atendido. En cambio, en la parte de los seguros médicos, siempre nos llegan con carta. A veces simplemente es que tal doctor documente que estoy enfermo de, qué sé yo, de presión alta. Y que me indique qué tratamiento debo de seguir, ¿no? A veces nos ponen el motivo, a veces nos indican es que tengo que presentarlo como un justificativo a mi trabajo. O a veces no han ido a pasar clases porque estaban enfermos, entonces presentan.
o no han dado su examen. Pero también muchas veces nos ponen para fines personales. Así que a ciencia cierta no sé a dónde va a ir a parar este certificado que voy a emitir. Por eso es que muchos médicos tienen miedo de emitir. En la parte de los seguros, por ejemplo, a mí me toca ver a diario un montón de informes médicos que generamos. ¿Por qué? Porque también de acuerdo a nuestra población de asegurados, pues tengo mucha gente que pide informe médico de determinada fecha, de determinado médico o de manera general. Va con carta administración. Ahora bien, el emitir un informe médico es un derecho que tiene el paciente a que se le brinde toda la información en relación a su caso. Y también es una obligación mía como médico de emitir todo lo que yo he conocido, porque es a pedido del propio paciente. Entonces, ¿cuándo se emite un certificado médico? Cuando lo pide el propio paciente o lo pide una autoridad judicial. Esta petición, como les decía, puede ser verbal en la parte privada o escrita dirigida a administración en la parte de los seguros o de las clínicas también. ¿Ya? Tiene dos características médico-legales. Uno, que no va dirigido a nadie en particular y el médico está revelando el secreto profesional. En este grupo, que ustedes están viendo, los de valor probatorio preconstituido, estos documentos, el encabezado dice, a petición de o a requerimiento del fiscal doctor Tantos de tal juzgado, se emite tal documento. ¿Ya? Entonces, el encabezado va así. Por eso es que en su característica médico-legal es que no va dirigido a nadie en particular. ¿Por qué? Porque el paciente es libre de ir a presentar donde él considere pertinente o donde le hayan solicitado. Por lo tanto, no va dirigido a nadie en particular. Y la otra característica médico-legal es que se está revelando el secreto profesional. ¿A pedido de quién? A pedido del propio paciente. ¿Ya? Entonces, estoy dando a conocer qué tiene al examen físico, qué tiene de diagnóstico y qué se le está haciendo como tratamiento. Por lo tanto, estoy pues revelando el secreto profesional, pero a pedido de mi paciente. Ahora bien, como no sé a dónde va a ir a parar este informe médico, si yo agarro la historia clínica y la confronto con el certificado médico, tienen que decir básicamente lo mismo. Obviamente en el certificado médico era más resumido, ¿no es cierto? Más resumido. Pero muchas veces es al revés. Muchas veces dice más el certificado que la historia clínica y eso no tiene valor o nos puede meter en problemas. ¿Por qué? Porque si está en el certificado y no está en la historia clínica, van a decir que ustedes se están inventando. Y eso está catalogado como falsedad material y eso tiene cárcel. Entonces, no me puedo inventar nomás cualquier cosa ahí para poner en el certificado médico. Y en los seguros tiene que haber el cuidado de que todo lo que dice en la historia clínica tiene que estar en el certificado médico. Si la paciente, como en este caso que ustedes ven, es paciente sana, pues se coloca eso, paciente sana. Si tiene algún otro problema, más allá de lo complejo que sea, por ejemplo, si mi diagnóstico es paciente portador de VIH,
No hay cómo yo pueda no ponérselo. Por ejemplo, en relación a esto me ha hecho recordar una carta que nos pidieron, ¿no? Un informe médico eran las hermanas del paciente las que han pedido el informe médico porque el paciente estaba aún convaleciente. Y en la carta indicaban, como el paciente era portador de VIH y sus otros diagnósticos eran pues linfoma de Hodgkin, etcétera, que nos pedían que omitamos el diagnóstico de VIH, porque como iba a ser presentado en recursos humanos de su empresa, se iban a enterar toda la empresa de que él era portador de VIH. Por lo tanto, solicitaban, mediante carta, a la autoridad principal de mi hospital, que en dicho informe se omitiera ese dato y simplemente se diera a conocer el resto de los diagnósticos. ¿Y esto a qué nos lleva? A que ¿cómo hemos respondido nosotros? A que nosotros no podemos omitir ni aumentar nada. El diagnóstico con el cual el médico ha certificado esa consulta es tal y como va a ir a la empresa. Obviamente, en la carta que va dirigida a la empresa, se le pide la confidencialidad, porque es igual que nosotros, ¿no? Nosotros estamos dando a conocer a la empresa, al representante de recursos humanos, pero eso es para él, no es para que dé a conocer a toda la empresa. ¿No es cierto? No es para que esté comentando al resto de la empresa. Si bien tiene la obligación de conocer, para tomar también las medidas pertinentes al interior de la empresa, como por ejemplo, son pacientes que tienen que ser muy cuidados de no estar sometidos, por ejemplo, en este caso, él era un trabajador de la empresa EMSA, por ejemplo, en la cual no puede estar pues sujeto a elementos en los cuales pueda sufrir un corte o tenga que estar mucho tiempo sin supervisión médica, por ejemplo, que se lo lleve a campamentos, etcétera, ¿no? Entonces, es también dar a conocer a la empresa, pero también para cuidado del paciente, ¿no? Entonces, en esa carta se le pide confidencialidad a la empresa, ¿no? Que bajo las circunstancias que ellos consideren pertinentes, sí den a conocer, pero si no es necesario, no, ese diagnóstico se tiene que quedar ahí. Por eso es que les digo, ¿no? Si bien en el informe médico estamos dando a conocer, pero también hay que cuidar esos otros aspectos. Pero el punto más importante es que yo no puedo alterar lo que dice la historia clínica, lo tengo que reflejar en el certificado médico. Otro punto muy importante, ustedes van a hacer informes médicos, tantos como historias clínicas hacen. Es el pan de cada día de todos los seguros. Tenemos un montón de nuestros asegurados que piden informes médicos. Ustedes dirán, una vez haré dos, o yo siendo ginecólogo, o yo siendo pediatra. No, todas las ramas tienen. Esta época de COVID, por ejemplo, hemos sacado montones de informes médicos. ¿Por qué? Porque tienen que, uno, documentar que están enfermos, que no han podido ir a trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos pues todos los días que generar un montón de informes médicos. Y estos informes pueden ir, como están viendo ustedes, en mano alzada, como les decía, o pueden ir en formato digital. Una recomendación muy importante, les había dicho que esta tiene que reflejar lo que dice la historia clínica, y no tiene que ser más esta que la historia clínica. ¿Por qué? Porque muchas veces estos documentos pueden llegar a juzgados
y a través de Fiscalía nos mandan una orden donde nos dice amplíe la información que se ha dado en esta historia clínica o en este informe médico. Y si en esta dice más que en la historia clínica, ¿qué cosa voy a ampliar? ¿No es cierto? Entonces se van a dar cuenta de que, o a veces nos piden fotocopia de tal consulta, para que ellos efectivamente corroboren que el paciente ha consultado con ese diagnóstico y en esa fecha, ¿no? Entonces, a veces nos piden eso, fotocopia de tal día, de tal médico, de la atención de este paciente en esta fecha. Entonces, cuando es orden fiscal, yo tengo que replicar, no hay como yo mareé la perdiz de ocultar, quitar, etcétera, ¿no? Tengo que hacer una fotocopia fiel, legalizada y mandar al juzgado vía nuestro abogado. Otra recomendación para la elaboración de la historia del informe médico. Ustedes desde escuela han aprendido cuándo se utiliza punto seguido, cuándo se utiliza la coma, cuándo es el punto aparte, cuándo utilizan mayúsculas. Esto es un documento que es la tercera o cuarta vez que les digo, no sabemos dónde va a ir a parar. Por lo tanto, este documento tiene que estar correctamente elaborado. Nuestra redacción es tan pobre que tú dices cómo ha llegado a la universidad y cómo se ha graduado, que no sabe utilizar una mayúscula, no sabe utilizar un punto aparte, un dos puntos, un coma. No digo que nosotros seamos perfectos en la parte administrativa, ¿no? Tenemos también fallas. Pero estas grosas cosas de una comita, un punto seguido, un punto aparte, deja mucho que desear. En cuanto a redacción, estamos una tristeza. Espero que ustedes, por ejemplo, ustedes tienen que leer, tienen que pulirse, tienen que mejorar. El hecho de que veamos siempre cosas médicas, ustedes se han fijado en los libros, en todo lado, siempre hay comas, puntos apartes. Entonces, no le puedo pues hacer una redacción sin que tenga ni pies ni cabezas. Ahora, muchas veces también se comete el terrible error de que el diagnóstico nada tiene que ver con el examen físico y la enfermedad actual, todo es correlativo. Entonces, estamos con muchas fallas. Entonces, a veces da ganas de decir, ¿quién ha sido tu profesor de primero de lenguaje, de literatura? Después, ¿quién ha sido tu profesor de semiología? ¿Por qué? Porque en semiología ustedes están aprendiendo, pues, a hacer historias clínicas. Han aprendido que hay distintas formas de hacer enfermedad actual. Ustedes van a hacer miles de enfermedades actuales, miles de exámenes físicos. Entonces, ¿por qué cuando ya tienen o ya están ejerciendo sus relatos de los y todo lo que escriben en cuanto a certificados médicos son pues un desastre? Da la impresión de que es un niño de 5 años que está redactando ese informe médico. Y lo mismo en las historias clínicas, ¿no? Primero, letras desastrosas. Segundo, el relato un desastre, no tiene ni pies ni cabezas. De puro milagro han llegado al diagnóstico, ni se sabe cómo han llegado a este diagnóstico. ¿Por qué? Porque en la enfermedad actual no dice nada. El examen físico todo es normal, pero su diagnóstico es TEC grave, TEC leve o policontusión, etcétera, ¿no? Entonces, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, desde ahora vayan puliéndose, porque historias clínicas toda la vida van a hacer. Informes médicos, lo mismo, toda la vida. Estén en la especialidad en la que estén, más o menos, pero van a hacer. Y eso es inevitable. Por lo tanto, pongan atención a cómo están relatando los hechos, en orden cronológico. ¿Cómo está su examen físico? Su examen físico tiene que mostrar, pues, los signos positivos o negativos para llegar a un diagnóstico. ¿No es cierto? Yo del relato que ustedes hagan y del examen físico, yo tengo que poder, si soy médico igual, tengo que poder llegar por lo menos a ese diagnóstico al que ustedes han llegado. Y obviamente harán referencia también a los exámenes complementarios que pudieron pedir, ¿no es cierto? Pero espero
La vida es, como es, da muchas vueltas, ¿no es cierto? Tal vez muchos lleguen a trabajar en mi hospital y espero pues no ver sus informes médicos que sean una tristeza, una lágrima, porque da ganas de agarrar una regla y darles en sus manos y en su cabeza, en serio, porque sus relatos son muy, 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 muy pobres en cuanto a formato y en cuanto a ortografía. Entonces, desde ahora, pues vayan tomando en cuenta estos aspectos y vayan puliéndose. No hay otra manera. Y encima tenemos de que médicos y abogados no hablamos lo mismo. Entonces, hay ciertos informes médicos de que, dependiendo de la gravedad del caso, porque uno ya ve cómo se van complicando, o cómo ya de entradas tú ves que estos pacientes te van a traer problemas, inclusive hay que hacerse leer con un abogado. ¿Por qué? Porque muchas palabras que nosotros usamos no significan lo mismo para la parte legal. Entonces, encima hay que tener ese cuidado. Ahí vamos a quedar, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Fernández. Flores. García. González. Laguna. Presente, doctora. Lara. León. Presente, doctora. Machicado. Mamani. Presente, doctora. Mercado. Presente, doctora. Miranda. Osorio. Prado. Rojas. Santa Cruz. Presente, doctora. Silva. Presente, doctora. Soria. Arqui. Picona. Torrico. Vargas. Vargas Eric. Vargas Presente, Rodrigo. Vargas Rodrigo. Velarde. Presente, doctora. Vidal. Presente, doctora. Zapata. Ugarte. Rebollo. Bueno, no hay más nadie. Angulo presente, por favor. ¿De quién? Angulo Carrillo. Te he llamado hace rato y no has respondido. Sí, no pude conectarme, pero he estado presente, doctora. Esta es la última vez que se los voy a corregir. La próxima clase, chicos, vayan estudiando. Les voy a ir haciendo preguntas y vamos a tener que volver a las cosas que estamos hablando, porque hablando en este momento no están captando nada y no sé en qué estarán pensando. Entonces, la próxima clase, y voy a ver con la doctora de dar algún porcentaje, porque este es un grupo que no está asistiendo a clases regularmente, tienen muchas faltas, no participan mucho, entonces voy a tratar de, para motivarlos, quitarles algún porcentaje del examen para poner aquí. Ya, entonces vayan estudiando, por favor, porque los noto que están muy flojito este grupo. Y vayan también participando un poco en clase, no sé, parecería que estuviera hablando al aire y que no dicen nada ustedes. Ya, chicos, entonces con esto ya estamos igual al otro grupo, así que los veo el próximo sábado. Vayan estudiando porque ya nos quedan unas 2 clases más y luego es el parcial. Doctora, disculpe,
Prado Mendoza le había pedido permiso en la mañana. Me dijo que le haga recuerdo. Prado Mendoza. Así. Está muy bien. ¿Listo? ¿Está bien, doctora? Doctora, bueno, sí. ¿Cómo? Doctora, buenas tardes. Una consulta. Ticona Vargas igual que le escribió para pedirle permiso en esta clase. Tiene rotación de traumatología. Ya. Gracias. Listo. Ya, chicos, entonces nos vemos el próximo sábado. Gracias, doctora. Tengan un buen fin de semana. Chao, Hasta chicos. luego, doctora. Hasta luego.